Hola, queridos estudiantes. Hoy vamos a empezar a conocer otra de las nomenclaturas del objetivo. Si se acordarán ustedes, el objetivo es lo que hace el alumno, no lo que hace el docente o lo que hace la institución, lo que tiene que lograr el alumno. Cuando ya entra en una institución y está en clase, entonces podemos decir que todo lo que va a hacer el alumno toman estos nombres: competencias, capacidades, objetivos e indicadores. Lo que pasa es que se distinguen por su grado de generalidad. Por ejemplo, las competencias están formadas por capacidades de la misma manera que una asignatura tiene sus unidades. Entonces, la competencia está formada por capacidades que tienen que lograr el alumno en cuanto a conocimiento, destrezas, aptitudes, actitudes y valores. Vale decir, capacidades conceptuales, procedimentales y actitudinales. Las capacidades a su vez están formadas por varios objetivos. Estos objetivos son lo que los alumnos deben lograr en el aula, que se traducen en conductas no observables y observables. Una conducta no observable sería, por ejemplo, si el alumno capta lo que dice el docente. Vos no sabes si capta, pero es observable cuando le decís, por ejemplo, que él, bueno, dame un ejemplo. Entonces, el dar un ejemplo en forma oral y escrita ya es observable. Por lo tanto, los objetivos en el aula pueden tener varias actividades. Por ejemplo, el alumno está escuchando al docente, luego forma grupos, luego discute en el grupo o lee el material y después elabora un trabajo. Estas son actividades. No todas las actividades sirven para evaluar. Aquellas actividades que sirven para evaluar se denominan indicadores. Y los indicadores tienen conductas solo observables allí. Bueno, con esta introducción, todo esto después es materia de lectura. Esto es lo que dice el ministerio, inclusive los maestros les podés pedir, y esto te lo dicen de memoria: competencia es la integración de aptitudes, conocimientos, destrezas y actitudes para la producción de un acto resolutivo, eficiente, lógico y éticamente aceptable en el marco de un determinado rol o función y en un contexto dado. Te lo dicen de memoria, pero la cuestión después le decís, bueno, listo, vamos a elaborar, y hay problemas allí. Entonces, todo esto tienen que leer, son características de las competencias que da el Ministerio de Salud, de Educación. Las competencias pueden a su vez ser muy generales de todo el bachillerato o bien específicas de un solo bachillerato. Eso también va a quedar a cargo de ustedes leer, porque van a tener que diferenciar después quizás en el examen. Lo que nos interesa es el aula, las competencias específicas de las asignaturas. Las competencias solo son objetivos de las asignaturas y tiene que lograrlo el alumno al final de toda la asignatura, es decir, tiene un largo plazo. Para elaborarla, nosotros utilizamos lo que se denomina objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? Es simplemente preguntarnos una asignatura, anatomía, por ejemplo, ¿qué estudia? Ese es su objeto de estudio, el cuerpo humano. Economía, ¿qué estudia? Las finanzas públicas. Música, lenguaje musical. Matemáticas, lenguaje matemático. Historia, las etapas históricas. Psicología, la conducta humana. Filosofía, las últimas causas. Para elaborar una competencia, vos tenés que tomar el objeto de estudio de la misma. En cambio, las capacidades es solo de las unidades. Las unidades, vamos a irnos al material primero que hemos tenido, que se llama material didáctico instrumental. Les voy a mostrar la primera página.
Así es el material didáctico instrumental de la primera clase. Este material didáctico instrumental tiene varias cosas que les pueden servir. Por ejemplo, dentro de la propia actividad, ustedes hoy van a seleccionar uno de algunos de estos objetivos generales de la educación paraguaya que están en la página 1 y 2. Yéndonos más adelante, vamos a encontrar después de estos cuadros lo que se denominan unidades. Estos son ejemplos de unidades de la asignatura de psicología. Tenemos pues el título de la unidad, que es esto, por ejemplo. Estos son los títulos de las unidades. Entonces, lo que está dentro son los temas que se van a desarrollar. Una unidad nunca se desarrolla en una sola clase. En una clase, por ejemplo, puede desarrollarse nada más que una partecita de la unidad. Pero por lo tanto, nosotros para elaborar la unidad no podemos elegir la partecita porque entonces ya es la clase. Tenemos que elegir todo el título de la unidad, que es lo que se va a desarrollar en varias clases. Muy bien, entonces también tenemos que acá en la última página ustedes tienen verbos conceptuales para medir aquellas formas de pensar de sus alumnos, objetivos procedimentales que los alumnos tienen que hacer algo acá y objetivos actitudinales que estas son las actitudes. Él tiene que valorar, respetar, apreciar, colaborar, etcétera. Entonces, estos son infinitivos porque estamos en el reino de los infinitivos ahora que vamos a utilizar. ¿Por qué no usamos verbos conjugados? Porque eso después lo podemos cambiar. Entonces, para unificar criterios, nosotros vamos a usar solo infinitivos, terminados en ar, er, ir. Muy bien. Tenemos pues vamos a ir a esta página que está acá, que es la página 7 del material que dice competencias, capacidades e indicadores. Como les dije, las competencias genéricas y específicas, ustedes van a ver las diferencias, pero sí, las específicas pueden ser de dos tipos. Por ejemplo, son los objetivos generales de un bachillerato específico o de una asignatura. A nosotros lo que nos interesa son las competencias específicas de las asignaturas. Entonces, vemos y repasando esa parte que las competencias que son de las asignaturas se dividen en capacidades de la misma manera que la asignatura tiene varias unidades. Muy bien, y de las unidades van a surgir los objetivos que son los temas que se van a dar en las clases y de esto otra vez surgen los indicadores que son esas actividades cortitas evaluables. Vemos una competencia específica de la asignatura y acá dice lo que es. Es el objetivo general de una asignatura. Por ejemplo, la asignatura es anatomía. ¿Qué estudia la anatomía? Su objeto de estudio es el cuerpo humano. La manera de elaborar cómo es. Hay un encabezamiento. El encabezamiento yo les puse así en forma de cursiva. Al final de la asignatura, el alumno será capaz ese es su encabezamiento, que puede estar o no dentro de la elaboración. Ahora empieza la la competencia propiamente dicha que dice comprender la estructura del cuerpo humano. Ustedes pueden ver que el objeto de estudio tiene que estar dentro de la elaboración de sus competencias. Yo tengo que verlo allí, yo no tengo que suponerlo. Una capacidad de la unidad, en cambio, es el objetivo general de esa unidad. O sea, en la unidad que yo tengo en cuenta, el título de la unidad.
Y ese título de la unidad dice sistema nervioso, por ejemplo, el sistema nervioso. Muy bien, y para elaborar como yo lo hago, al final de la unidad el alumno será capaz de, y acá le inventamos, por decirlo así, la capacidad. Por ejemplo, elijo entre mis verbos tomar conciencia de la importancia del sistema nervioso. Este mismo eh, título de la unidad tiene que aparecer en la elaboración de mi capacidad. Yo no tengo que ver allí, yo no tengo que suponer. Por eso, en la tarea que les doy hoy, que es la tarea número 3, acá les pido que escriban el objeto de estudio de la psicología y acá van a elaborar el encabezamiento y la competencia propiamente dicha. Ustedes tienen que usar los dos materiales, tanto este como el primero que les di, que está acá. Y un poco más arriba tienen ustedes las capacidades. Lo que a usted le interesa de las capacidades es su título. Por ejemplo, dimensión cognitiva del ser humano. Por lo tanto, si van a hacer capacidades conceptuales, procedimentales o actitudinales, el encabezamiento va a ser al final de la unidad. Tenemos que poner acá. El alumno será capaz de, qué sé yo, comprender, clasificar, valorar qué cosa y van a buscar el título de una unidad. La dimensión cognitiva del ser humano, o bien la dimensión social, o bien la dimensión afectiva del ser humano, etcétera. Entonces van a ver eso en los títulos de vuestras unidades. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso para elaborar el trabajo. Y hasta aquí, entonces, vamos a continuar con la siguiente clase con objetivos e indicadores.